Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un plan que es, de verdad, radical para el cambio personal. Un plan que se apoya en lo último de la neurociencia para aprender a desmontar, conscientemente, quiénes hemos sido hasta ahora y poder construir pieza a pieza un futuro que sea completamente nuevo. A ver, ¿a quién no le suena esa sensación de vivir en piloto automático? Pensemos por un momento en un personaje que podríamos llamar María. Antes incluso de que suene el despertador, su mente ya está en marcha, repasando los mismos pensamientos de siempre, las mismas frustraciones. Una y otra vez. Cada mañana es la misma rutina, los mismos sentimientos. Sin ni siquiera haber puesto un pie fuera de la cama, su día ya está totalmente condicionado por el pasado. Y es que este dato es brutal. A los 35 años, el 95% de lo que somos, de nuestra personalidad, es un programa que funciona en subconsciente. Es como una red gigantesca de comportamientos que hemos memorizado, reacciones emocionales automáticas y creencias que están súper arraigadas. Básicamente, quien está al mando la mayor parte del tiempo es el cuerpo, que ejecuta un guión que ha escrito durante décadas. Y la mente consciente, pues apenas tiene un 5% del control. Vale, entonces para cambiar, lo primero es entender qué nos mantiene anclados. Hay que entender la mecánica de esa personalidad en piloto automático. A ver, ¿cómo funciona este ciclo que nos atrapa? Es bastante simple, en realidad. Todo empieza con un pensamiento. Ese pensamiento hace que el cerebro libere ciertas sustancias químicas y eso genera una emoción en el cuerpo. El cerebro, que está atento a todo, detecta esa emoción y ¿qué hace? Pues produce más pensamientos que encajen con cómo se está sintiendo el cuerpo. Y así, pensar y sentir se convierten en un bucle cerrado, una y otra vez, reforzando sin parar esa identidad que pertenece al pasado. Y esto con el tiempo evoluciona y se convierte en una adicción en toda regla. Una adicción puramente emocional. Funciona igual que una droga. Si el cuerpo se ha acostumbrado durante años a la química del enfado o de la culpa, sus células literalmente se reconfiguran, desarrollan más receptores para esas emociones concretas, y si no las reciben, envían señales al cerebro como si fuera un síndrome de abstinencia, exigiendo su chute habitual. Y aquí viene la clave de todo. El cuerpo se convierte literalmente en la mente subconsciente. Imagina a Roberto, un empresario con un éxito increíble. Da igual los logros que consiguiera, su cuerpo seguía enganchado a la sensación de insuficiencia que arrastraba desde niño. El éxito que tenía fuera no importaba nada, su biología exigía la química familiar de sentirse menos que los demás y su mente simplemente obedecía para darle esa dosis. Vale, todo esto suena un poco determinista, ¿no? Si estamos programados, ¿hay alguna escapatoria? Pues la ciencia más puntera dice que sí, y con mayúsculas. Existe una biología de la posibilidad, y nos demuestra que podemos reescribir nuestro propio código biológico. Aquí es donde entra en juego algo alucinante, la epigenética. Lo que nos viene a decir es que no somos víctimas de nuestro ADN. Los genes son como las teclas de un piano, están ahí, pero son nuestros pensamientos y emociones los que deciden qué música suena. Fíjate en este estudio japonés. Una sola hora viendo una comedia alteró la expresión de 23 genes distintos en pacientes con diabetes. Solo una hora de risas. Ahora imaginemos el impacto que pueden tener años y años de resentimiento. El poder de la mente es que es asombroso. Y si eso no es suficiente, atentos a este estudio porque es increíble. Se cogió un grupo de personas para que ejercitaran un dedo, físicamente, y aumentaron su fuerza un 30%, normal. Pero lo bueno es que otro grupo solo imaginó que hacía el ejercicio, sin mover un solo músculo, y aumentó su fuerza un 22%. Esto demuestra que el cerebro y el cuerpo cambian solo con el pensamiento, porque para el cerebro, una experiencia que se imagina de forma muy viva es tan real como una experiencia física. Muy bien, la ciencia es fascinante. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Pues de eso va este método. Un plan de 4 semanas, diseñado para desmontar el viejo yo y construir uno nuevo, paso a paso. Vamos con la primera semana. La clave aquí es una sola palabra: reconocimiento. El objetivo es muy claro: convertirse en un observador consciente de la propia programación. Sin juzgar, simplemente observar. ¿Qué pensamientos automáticos aparecen? ¿Qué sentimientos se repiten una y otra vez? ¿Qué comportamientos son totalmente inconscientes? En resumen, se trata de trazar el mapa completo del viejo yo. Llega la segunda semana y aquí pasamos a la acción, a desmantelar. La idea es interrumpir activamente esos patrones que hemos identificado. Cuando aparezca ese pensamiento automático, hay que pararlo en seco. Hacer algo inesperado. Como Lisa, esa contable súper tímida que para romper su patrón empezó a practicar la expresividad cantando a voz en grito en el coche. El objetivo es simple: romper el ciclo y abrir un espacio para que entre algo nuevo. Semana 3. La instalación.
Ya hemos hecho hueco, ahora toca construir lo nuevo. La herramienta fundamental aquí es el ensayo mental. Y ojo, no es solo visualizar, es combinar una intención súper clara con una emoción elevada. No se trata solo de imaginar cómo actuará esa nueva persona, sino de sentir las emociones de ese futuro ahora mismo, en el presente. Así es como se instala el hardware neurológico nuevo antes incluso de que la experiencia real ocurra. Y llegamos a la cuarta y última semana, la de la integración. Aquí, la repetición es lo que hace que el nuevo estado del ser se convierta en el estado por defecto. Esto se consigue con prácticas diarias que alinean lo que se piensa y lo que se siente, lo que se conoce como coherencia corazón-cerebro, y viviendo con una presencia intencional, con plena consciencia. Es en este punto cuando la realidad de fuera empieza a reflejar el cambio de dentro y empiezan a aparecer sincronicidades y nuevas oportunidades. Claro, todo esto suena genial, pero seamos realistas. El camino no es un paseo, va a haber obstáculos. Así que vamos a ver cuáles son los más predecibles, porque conocerlos de antemano nos da muchísimo poder. Y estos son los baches más típicos. Alrededor del tercer o cuarto día el cuerpo tiene lo que se podría llamar una rabieta química. Vamos, el mono de las viejas emociones. En la segunda semana aparece la seducción de lo familiar, el viejo yo intentando convencer de que vuelvas a lo de antes. En la tercera, la duda del impostor, esa sensación de ser un fraude por intentar ser alguien nuevo. Y por supuesto, siempre puede aparecer el sabotaje del éxito. Lo más importante es entender que estos baches no son señales de fracaso. Todo lo contrario, son la prueba de que el proceso está funcionando y el cambio es real. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la idea central de todo esto. El universo, o el campo cuántico, si lo preferimos, no responde a lo que una persona quiere. Responde a quién está siendo esa persona. El cambio de verdad solo ocurre cuando los pensamientos, los sentimientos y las acciones se alinean por completo, enviando una señal coherente. No es un acto de desear, es un estado del ser. Al final, lo que la ciencia nos está diciendo es que el cambio no es una fantasía, es una posibilidad real y biológica. Así que la verdadera pregunta ya no es si se puede cambiar, la pregunta es ¿quién se va a elegir ser a partir de ahora?